Bienvenidos al análisis del derecho sindical y el conflicto colectivo en el contexto laboral colombiano. En este debate abordaremos el caso del conflicto laboral de los pilotos de Avianca en el 2017, un evento significativo en la historia laboral de nuestro país. A través de este ejemplo exploraremos el derecho de asociación sindical, los conflictos laborales y el papel de la jurisprudencia en la regulación de la huelga y la negociación colectiva. Comencemos con la primera pregunta, para la cual Viviana, nuestra relatora, nos dará un contexto general y responderá a los puntos clave. Bueno, Viviana, empecemos. ¿Cómo se manifiestan los derechos sindicales en este caso y cuáles son las principales normas que regulan en Colombia? Gracias, Anderson. Buenas noches para todos. Bueno, en el derecho sindical fundamental en el sistema laboral colombiano se expresa en el artículo 39 de la Constitución, que protege el derecho de los trabajadores a organizarse y construir sindicatos sin intervención indebida. En el caso de Avianca, los pilotos, a través del sindicato ACDAC, ejercieron este derecho para representar sus intereses y negociar indicaciones laborales. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 450, restringe que el derecho a huelga es en servicios esenciales. La Corte Suprema de Justicia, basada en esta normativa, determinó que el servicio de transporte aéreo afectado por esta huelga era esencial para la comunidad y declarando la huelga ilegal. Esto generó un gran debate sobre la aplicación de restricciones al derecho sindical en contexto del servicio de interés público. Bueno, continuemos, Mónica. En este caso, se plantea una discusión sobre la interacción entre el derecho interno y los convenios internacionales. Colombia ha ratificado el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que protege la libertad sindical. Según este convenio, los trabajadores tienen derecho a actuar colectivamente, lo que incluye el derecho a la huelga como forma de presión. El fallo de ilegalidad de la huelga en Avianca pone en tensión esta normativa internacional con las leyes locales, cuestionando si la decisión respetó plenamente los derechos colectivos y sindicales de los trabajadores en el ámbito internacional. ¿Qué tipo de conflicto colectivo se observa en este caso y cuáles son las causas y consecuencias principales desde el punto de vista del derecho laboral? Continúa, Viviana, por favor. En este caso, estamos ante un conflicto de tipo económico laboral, en el que los pilotos exigen mejoras salariales y en sus condiciones laborales. Los pilotos, al no ver progreso en las negociaciones colectivas, recurrieron a la huelga como última medida de presión. El conflicto escaló rápidamente debido a la importancia de la actividad de Avianca para el transporte nacional e internacional. Entre las causas subyacentes encontramos la falta de acuerdos en el aspecto críticos como salarios, beneficios, elementos que el sindicato considera necesarios para la dignificación de su trabajo. Sin embargo, al tratarse de un conflicto que afectaba al servicio esencial, la Corte Suprema intervino declarando que la huelga es ilegal. Esto supuso una limitación para las acciones sindicales, generando un precedente sobre el alcance del derecho a la huelga en sectores estratégicos. Para mí, las consecuencias del fallo de ilegalidad de la huelga fueron significativas. Primero, los pilotos enfrentaron sanciones y la posibilidad de despido, lo cual afectó la relación entre el sindicato y la empresa. En el largo plazo, esta decisión judicial podría disuadir a otros sindicatos en sectores esenciales de recurrir a la huelga, afectando así el equilibrio entre los derechos laborales y la prestación del servicio al público. Este fallo, también suscrito
suscitó críticas de parte de los organizadores laborales, que consideraron que se limitó el ejercicio del derecho sindical de forma excesiva, afectando la libertad de expresión de los trabajadores en el contexto. ¿Qué, qué papel han jugado las acciones sindicales en la resolución o escala de este conflicto? ¿Y cuáles son los derechos de los trabajadores en estos procesos? Continúa mi estimada relatora Viviana. Las acciones sindicales en este caso fueron una respuesta legítima de los trabajadores al considerar, insuficientes las condiciones propuestas por la empresa. Los trabajadores tienen derecho a recurrir a huelga como medio de expresión, de defensa de sus intereses colectivos, siempre que no afecte servicios esenciales. Sin embargo, la falta de mecanismo de resolución rápida de este conflicto como una medición efectiva hizo que las tensiones escalaran hasta el punto en que fue necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Es importante recordar que en el derecho laboral colombiano la huelga es reconocida como un derecho, pero según la Ley 50 de 1990, el Código Sustantivo del Trabajo, este derecho tiene límites en sectores sensibles, como se evidenció en este caso. Este conflicto revela que aunque el derecho a la huelga es fundamental, su ejercicio debe encontrar un equilibrio con la prestación de servicio de interés público. El fallo que declaró la huelga ilegal puso en entredicho la efectividad de las acciones sindicales en sectores regulados. Aunque los pilotos buscaron defender sus derechos, la intervención judicial terminó restringiendo la huelga, lo que en última instancia afecta la capacidad de los sindicatos para presionar en las empresas los conflictos laborales críticos. ¿Cuáles serían las soluciones legales que podrían aplicarse para resolver este tipo de conflicto de manera justa para ambas partes? Continúa, mi estimada relatora Viviana, por favor. Una solución viable habría sido implementación de una medición obligatoria ante el conflicto que es clara. En Colombia existe la figura de la conciliación y la medición laboral, que permite a las partes resolver disputas sin afectar las operaciones de sectores sensibles. Este mecanismo podría haber facilitado una resolución menos confrontacional y evitando la huelga, al igual que la declaración de ilegalidad. Creo que otra posible solución sería revisar la legislación para definir más claramente los sectores que se consideran de interés público. En este caso, la decisión de la Corte Suprema creó un precedente sobre el transporte aéreo como un servicio esencial, pero queda una interpretación abierta sobre otros sectores. También establecer criterios más definidos para saber cuándo una huelga afecta a un servicio público esencial, la cual podría ayudar a evitar futuras controversias en torno a los derechos sindicales y la legitimidad de las acciones sindicales. En conclusión, este debate nos ha permitido profundizar el derecho sindical en Colombia y sus limitaciones cuando se trata de sectores sensibles. Hemos visto cómo la huelga de pilotos de Avianca representó un conflicto en el que el derecho a la huelga y la seguridad jurídica del servicio público encontraron en conclusión. Este caso nos muestra la importancia de fortalecer los mecanismos de negociación y mediación laboral para proteger tanto los derechos de los trabajadores como los intereses de la comunidad. Es fundamental avanzar hacia una normativa que brinde claridad y protección tanto para los trabajadores como para la sociedad. Bueno, dándole gracias a todos por sus valiosos aportes en este debate sobre el derecho sindical y el conflicto colectivo en el contexto colombiano. Cabe mencionar que hemos discutido profundamente
el caso de los conflictos sindicales y sus implicaciones, destacando tanto los derechos de los trabajadores como las obligaciones de los empleadores. Con esto esperamos haber contribuido a una comprensión más clara de este tema tan relevante en el derecho laboral. Agradezco de antemano a mis compañeras, a Viviana y a Mónica, por sus intervenciones y a todos ustedes por su atención. Con esto damos por terminado nuestro debate. Muchísimas gracias.